presentación también. ¿Me confirman, por favor? ¿Miran mi pantalla? Señora. Sí, señora. Ok, bueno, chicos. Bueno, buenos días, pues, estudiantes. Hoy estamos en nuestro segundo encuentro de práctica del componente de electromagnetismo. Quien les habla, tutora Nini Giovanna Vargas. Bueno, para recordarles a todos, por favor silenciar el micrófono y si tienen habilitadas sus cámaras de igual manera, pues para el buen desarrollo de la actividad. Primero que todo, pues tenemos una pequeña introducción teniendo en cuenta nuestra práctica número 1, ¿cierto? En el desarrollo de nuestros laboratorios. El electromagnetismo es fundamento de la revolución de la ciencia y la tecnología que encontramos en la transformación del día a día. Hace parte de la física que históricamente pues, ha sido desarrollada gracias a varios experimentos que daban cuenta de los efectos eléctricos, magnéticos y electromagnetismo. Nuestros objetivos generales tenemos pues que en esta guía pues es estudiar los fenómenos naturales relacionados con el electromagnetismo a partir de la aplicación experimental. Bueno, en la denominación de nuestra práctica, en la práctica número 1, estamos hablando nosotros del campo electrostático, potencial eléctrico y campo eléctrico de la materia, corriente y resistencia. Para ello, pues lo primero que vamos a ver nosotros es qué es un circuito en serie. Hacer como a grosso modo conceptos que ustedes pues ya tienen base sobre ellos. Teniendo en cuenta, pues aquí podemos observar, ¿cierto? Que el circuito es el circuito donde solo existe un camino para la corriente desde la fuente suministradora, ¿cierto? Que tenemos nosotros de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que solo hay una forma que la corriente fluya en dicho circuito, ¿no? Pues empezando del terminal positivo, que podemos observar aquí, de la batería que pasa por el flujo de la corriente, primero encontrándose pues en la resistencia número 1, donde ahí la corriente va a fluir directamente, ¿cierto?, a la resistencia número 2 y luego a resistencia número 3, finalizando la vuelta, ¿cierto?, al terminal negativo de la batería. Es decir, que regresando otra vez, pues notas donde dice así que solo hay un camino de la corriente que se puede seguir. Entonces, aquí encontraríamos nosotros en sí lo que es el circuito en serie. De hecho, esta imagen es el circuito que tenemos que nosotros modelar, ¿cierto?, para nuestro primer experimento, nuestra primera experiencia. Bueno, para ello también nos decía nosotros, ahí en la guía, que hay que tener muy claro, ¿cierto?, lo que es el código de colores de las resistencias. ¿Por qué? Porque ahí en la guía nos está indicando a nosotros, en esos experimentos, que debemos determinar manualmente los colores de cada resistencia usando pues el código de los colores. Y en sí, pues, ¿qué son los códigos de los colores? Entonces, para calcular el valor de una resistencia eléctrica mediante el código de colores tenemos pues este esquema, ¿sí? Tenemos el siguiente esquema. Los colores impresos de la resistencia pues no son no más ni menos que su valor. Es la manera en que se emplea para decir cuántos ohmios tiene cada resistencia a utilizar, ¿sí? Pues toda la resistencia no tiene los mismos colores y cada una de ellas pues va a variar. Entonces dependiendo de que esté variando, pues así mismo va a ser su valor en ohmios. El color de la primera banda, como podemos observar aquí, nos indica la cifra, en la gráfica está, la cifra del primer número, valor de la resistencia que se tiene. El color de la segunda banda es la cifra del segundo número, ¿sí?, del segundo número de valor de la resistencia. Y el tercer color, pues, ¿qué nos va a indicar a nosotros?
¿Por cuánto tenemos que multiplicar esas dos cifras, tanto de la banda 1 como de la banda 2, para obtener pues el valor ahí ya de cada una de ellas? Bueno, en la última, ¿cierto? En la cuarta, ¿qué nos indica a nosotros? Ella nos indica la tolerancia que tiene. ¿Y qué es? Aquí nos indica a nosotros que es decir el valor, ¿cierto? Más o menos que el valor que puede tener encima o por debajo del valor de la marca de las tres primeras bandas de la resistencia. Aquí tenemos un ejemplo, como podemos observar. Ejemplo, y aquí tengo mi resistencia. Aquí están cada una de sus bandas. Y entonces, si los colores son marrón, en este caso, en la primera banda, entonces busco aquí, ¿cierto? En el esquema, lo que me va a determinar en la primera banda que dice marrón, marrón. Aquí entonces me está diciendo que la primera banda sería 1. Entonces automáticamente lo voy a reemplazar. Luego me dice que la segunda banda es negro. Entonces voy y busco banda 2, me dice que es negro, entonces sería 0. Entonces tendría marrón 1, negro 0. Entonces en total van a ser 10, ¿cierto? Me dice que en la tercera, ¿cierto? Es de color rojo, que es el que nos indica por cuánto tengo que multiplicar. Entonces rojo por 100 ohmios, ¿sí? ¿Sí están observando sin problema mi pantalla? Hola. Hola. Ok, listo, Jason. Entonces, por 100. Entonces aquí estaríamos multiplicando, ¿cierto? 10 por 100. Ah, y la tolerancia, que es el color que tenemos aquí nosotros en esta última banda, ¿cierto? Nuestra cuarta. Entonces nos dice que una tolerancia de ¿cuánto? Nos están diciendo que es dorada. Entonces nos están diciendo que el dorado equivale más o menos, ¿cierto? A un 5%, que sería el valor de la diferencia de esas tres. Entonces, eso sería igual, entonces, a, si yo multiplico a 10%, pues me van a dar 1000 ohmios. Y eso es equivalente, ¿cierto? Si yo divido eso para sacarla, recuerden nuestras unidades, entonces lo divido por 1000 y me va a dar un kilo ohmio, ¿cierto? Con una tolerancia de más o menos de un 5%. Es así como tenemos que hallar el valor de cada una de las resistencias que nos están pidiendo en nuestra guía para tener el desarrollo correcto como nos están indicando. Es decir, tener muy en cuenta eso, yo creo que ustedes ya, pues, ya lo han trabajado, entonces para poder sacar nuestro valor diferente de las resistencias. Entonces aquí dice, encuentra el valor real de la resistencia. ¿Cuál? Nos dice que tenemos una resistencia que en su primera banda es de color verde, ¿sí? La segunda banda es de color amarillo, en su tercera es de marrón, ¿sí? Con una tolerancia, ¿cierto? Dorada, en oro. Entonces, ¿cuánto nos viene a dar nosotros el valor de esta resistencia? Teniendo en cuenta, ¿sí? Que nos dicen a nosotros que en su primera banda es de verde. Entonces yo me voy para acá y me va a decir que son 5, ¿cierto? 5. Luego me dice que en la segunda va a ser amarillo. Entonces me voy para amarillo y va a ser 4. Entonces ya viene a ser 54, ¿cierto? Y luego me dice que en la tercera es marrón. Es decir, marrón lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 10 ohmios. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto me viene a dar el valor de esa resistencia? Hola. Profe, 540 ohmios. 540 ohmios. Muy bien, así es, correcto. Es decir, que nosotros haciendo, ¿cierto? Reemplazando sus valores y tenemos que serían 540 ohmios. Si ya los queremos pasar a kilohormios, pues ya nos quedaría, ¿cierto? 0,54 kilohormios.
sería el valor de esa resistencia. Muy bien. Es así como tenemos que sacar el código, ¿cierto? Pues el valor de cada una de las resistencias por medio del código de colores. Ok. Bueno, en nuestra práctica número 1, a nosotros nos está hablando que tenemos que hacer un montaje, ¿cierto? En serie. Entonces, nos dice realizar el montaje en serie asignando diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3. Asuma un valor para el voltaje y nos dan el ejemplo que serían de 12 voltios, lo que les decía en la actividad que hicimos en la primer encuentro, les decía que ese valor, ¿cierto? De 12 voltios, ustedes lo pueden variar, puede ser 20, el que cada uno quiera trabajar. La idea es esa. La idea es que ustedes también igualmente en grupo se pueden ayudar, pero obviamente no pueden tener los mismos valores. Cada uno, recuerden que estas actividades son individuales, son de carácter individual. Bueno, nos decía también que podíamos, en la guía, nos decía que podíamos utilizar los software de simulación, Tinkercad, CircuitMaker, bueno, o yo les decía a ustedes que el que ustedes utilizaran, ¿cierto? El que han estado utilizando y saben manejar, entonces no hay ningún problema. El software de su preferencia, no hay, en ese sentido no vamos ¿qué? A enfatizar en cuál, sino que cada uno va. Yo usualmente siempre utilizo el simulador Tinkercad. Es muy práctico, muy fácil, ahí pues voy a encontrar todos los accesorios necesarios, ¿sí? Los componentes necesarios para realizar las prácticas. Bueno, ¿yo qué hice? Yo entré a mi software, ¿cierto? Tinkercad, y ahí, como podemos observar, saqué los materiales pues, requeridos para la construcción pues, del circuito. Entonces, primero que todo, en la parte, como podemos observar aquí están lo que son los componentes, ¿cierto? Aquí están los componentes que yo voy a necesitar. Lo único que hago es arrastrar y va saliendo, ¿sí? Lo que yo voy a utilizar. En este orden de ideas, pues lo primero que yo saqué fue la placa de prueba, el protoboard, no sé ustedes cómo lo llamarán. Entonces, yo saqué mi placa, ¿sí? De igual manera saqué mis resistencias con las que voy a trabajar. Ahí en el circuito me decía a mí que son con 3 resistencias, ¿cierto? Y tiene que ser un circuito en serie. Entonces eso fue lo que yo hice. Entonces saqué y a cada una de ellas le saqué el valor de cada una de las resistencias, como podemos observar aquí. R1, el valor de ella en kiloohmios, R2, igual manera, y R3 en ohmios. Entonces, saqué el valor de ellos, como le decía yo a ustedes, el valor lo podemos sacar como se hizo anteriormente. Obviamente, pues con el simulador también, ahora lo vamos a comprobar. Entonces, ¿qué hice? Teniendo en cuenta esto, pues en la parte que podemos encontrar nosotros, en el protoboard, ¿cierto? Saqué las resistencias, ¿cierto? Y las ubiqué de tal forma que mi circuito pues diera en serie, ¿no? Teniendo en cuenta donde cada resistencia está puesta por cada terminal en un orificio del protoboard. Entonces yo lo ubiqué de tal manera que donde terminara uno, comenzara el otro, ¿cierto? Para que mi circuito me quedara muy bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta que deben de quedar bien nuestras resistencias bien ubicadas para que luego no tengamos problema al momento de hacer bien la simulación. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, que se denomina resistencia pues, eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces, y en esta aquí donde termina, también podríamos haberlo puesto también en este orificio y seguir. Yo lo ubiqué en la siguiente columna, pero teniendo en cuenta que donde terminaba, pues tenía que ir. Bueno, teniendo en cuenta los valores que yo tenía, luego yo ¿qué hice? Me fui, ¿cierto? De igual manera, saqué lo que es el multímetro y la fuente,
¿cierto? Que son pues esenciales en este momento para hacer el desarrollo acorde a ella. Entonces saqué mi multímetro, como podemos observar, y saqué la fuente, ¿cierto? El generador, el suministro de nuestra energía, y lo ubiqué ahí. Bueno, pero lo que nosotros necesitábamos era aquí, lo que voy a hacer, voy a comprobar lo que es el valor de cada una de las resistencias. Entonces solamente tomé el multímetro y lo ubiqué, aquí podemos observar que dice R, donde dice resistencia, perdón, donde dice resistencia. Entonces yo di ahí, ¿sí? Clic, y aparece de una vez para poder yo tener el valor, ¿cierto? Automáticamente que dice, ubique cada uno de los cablecitos de los extremos del multímetro hacia cada uno de los terminales de cada una de las resistencias. Y aquí puedo comprobar que mi primera resistencia lo que vale. Igualmente lo que ya había dicho anteriormente, que lo había sacado con el código de colores. Igualmente hay que hacer para resistencia 2, igualmente para resistencia 3. Cada uno. Como podemos observar, pues en este momento la fuente de poder yo no la tengo conectada todavía al circuito como tal, porque solamente estoy observando lo que equivale cada una de mis resistencias. Bueno, luego nos decía a nosotros que calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada una de las resistencias, y nos decían que ahí nos dan para completar una tablita. Entonces ahora en este momento yo sí ya conecté de la fuente del poder, ¿cierto? Nuestra fuente, conecté mi circuito. ¿Qué hice? Entonces comencé el primer extremo, ¿cierto? Del circuito, lo que hice fue conectarla. Podía haberlo dejado en otro orificio, teniendo en cuenta que fuera pues la misma escala, pero lo acomodé en este caso pues ahí al pie de la resistencia, en uno de los extremos de ella, en los terminales. De igual manera hice con mi cable, ¿cierto? Que es negativo, lo coloqué al terminal del circuito. ¿Y qué hice? Luego, con mi multímetro, que lo teníamos, perdón, como ya hemos sacado lo de las resistencias, ahora lo que tenía que aplicarle, porque me están pidiendo que tengo que tener el valor del voltaje, ¿cierto? Entonces lo ubico, le doy clic ahí y automáticamente ya él va a estar en lo que es el voltaje. Entonces, de igual manera, cojo los extremos de mi multímetro y lo ubico en cada uno, ¿sí? Como podemos observar, cada uno en uno de sus terminales de la resistencia. En este caso, yo ubiqué, aquí no quedó bien en terminal, pero no importa porque pues en la placa ahí mismo está pasando esa dicha corriente. Entonces, para este caso, el voltaje para mi R1, mi resistencia 1, es de 595 voltios. Entonces, teniendo en cuenta que yo lo tomé, ahí me decía a mí, ahí en nuestra guía nos dice a nosotros que el voltaje que ustedes puedan tomar, me dan un ejemplo que era que 12 voltios, yo qué hice en la fuente, aquí le doy clic y aquí automáticamente sale un cuadrito donde yo puedo ubicar el voltaje. Es decir, que yo lo coloqué de 12, ustedes lo pueden variar, ahí es un ejemplo que nos están dando. La idea es que cada uno tenga pues una experiencia diferente. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos nosotros este voltaje, ¿cierto? Y aquí, entonces, necesitamos saber es el voltaje de cada uno de ellos. Como sabemos, pues la corriente pues va a estar igual, ¿cierto? Pero el voltaje va aquí en este momento pues va a ir variando. ¿Por qué? Porque hay una caída en cada una de las resistencias, teniendo en cuenta que pues la suma de ellas nos tiene que dar el mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso para R1 me da 595 voltios. Bueno, entonces para un valor, ¿cierto? Un voltaje total que yo estoy utilizando, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa suma me tiene que dar este, que es el valor que yo estoy utilizando. Si ustedes colocan 20, pues así mismo tiene que ser, tiene que estar dividido en cada una de sus resistencias. Entonces, ¿qué hice? Tomé la resistencia 1, ¿cierto? Lo tenía en kilo ohmios y lo pasé a ohmios, ¿cierto?
Ya ustedes saben esa conversión también. Entonces, eso fue lo que yo hice. Entonces, de igual manera, en mi resistencia 2, esta es mi resistencia 2, igualmente para mi resistencia 3. ¿Listo? Pero aquí nos dicen a nosotros, y hay que tener en cuenta que en nuestro circuito hay que sacar lo que es la resistencia equivalente, ¿cierto? Que sería la resistencia de nuestro circuito, como decir la resistencia total. ¿Cómo la sacamos? ¿Por medio de qué? De esta formulita. R equivalente, resistencia equivalente es igual a la resistencia, al valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3. Y ese va a ser el resultado de nuestra resistencia equivalente. Entonces, ¿cuánto equivale la resistencia 1? Pues ya dijimos que lo pasamos en ohmios y serían 2500 ohmios. En R2 serían 2000 y entonces más 2000 ohmios, más 540 ohmios. ¿Qué hago? Hago su respectiva suma. Al sumar 250 y 1540 ohmios, pues nos va a dar un resultado de 5040 ohmios. Aquí podemos observar que ya tenemos lo que es la resistencia equivalente. ¿De quién? De nuestro circuito en serie que estamos realizando. ¿Listo? Pero para ello hay que tener en cuenta que también tengo que hallar, ¿cierto?, la intensidad de la corriente, ¿cierto? Nuestra intensidad de la corriente. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la intensidad de la corriente? Pues sería la intensidad de la corriente, que es igual al valor del voltaje, ¿cierto?, que tenemos, que el voltaje que yo realicé en mi ejemplo, que estoy haciendo aquí en mi simulación, es de 12 voltios, sobre, ¿cierto?, R, que sería resistencias, el valor de las resistencias a qué me dieron, la sumatoria de cada una de ellas, el valor total, ¿cierto? La resistencia equivalente. Entonces, al yo realizar esta operación, ¿cierto? Pues la intensidad de la corriente, que es igual a los 12 voltios que yo estoy realizando, con los que estoy trabajando, sobre, ¿cierto?, 5040, ¿cierto? Y eso es igual a 0,0023 ohmios. En mi intensidad de la corriente, pues al yo realizarlo ya a microamperios, ¿cierto? Saber cuánto es equivalente, entonces lo que hago pues es multiplicarlo por 1000, es el resultado que me dio, y me va a dar 238 microamperios. Como podemos observar, chicos, esto aquí que yo estoy sacando, perdón, de mi intensidad de la corriente, ¿cierto? La corriente que tenemos, lo podemos observar aquí. Miren que mi fuente me está indicando a mí que el total, ¿cierto?, de la corriente, la intensidad de la corriente de mi circuito es este, donde yo, por medio de la fórmula, también lo comprobé, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Señora. Ok, bueno, entonces seguimos. Él nos decía a nosotros en ese ejercicio, en ese experimento número 1, nos decía a nosotros, para este circuito, nos decía a nosotros que calcular el valor del voltaje utilizando pues el multímetro, aquí ya lo tenemos, para cada uno, y de hecho nos dice a nosotros que hay que llenar una tablita. Esa tablita es la siguiente, ¿sí? Calcular el valor del voltaje utilizando el múltiple en cada resistencia, completar la tabla 1, valores en serie. Entonces la resistencia, entonces para R1, ¿yo de dónde saqué R1? Pues el valor de mi primera resistencia, ¿cierto? De igual manera, para resistencia 2 y para resistencia 3, lo que cada una equivale, lo que cada una. Luego el valor del voltaje, ¿sí? Entonces el valor del voltaje fue lo que yo estaba haciendo aquí con cada una de ellas. Es decir, que luego de ya sacar en mi resistencia 1, pues llego y ya desconecto acá y voy a conectar mi multímetro a resistencia 2, ¿cierto? Y luego a resistencia 3 para poder hallar el valor, ¿sí?, del voltaje para cada uno de ellas, donde el valor del voltaje para la R1 resistencia 1 me dio 476, para el valor de resistencia 2 me dio 129 y para el valor de la resistencia 2
3, perdón, me dio 595, teniendo en cuenta que el valor de, ¿cierto? El valor del voltaje total a mí me tiene que dar la sumatoria, me tiene que dar 12, que es con lo que yo estoy trabajando y con lo que yo hacía énfasis. Entonces el valor total, ¿cierto? Va a ser el valor de 1, del voltaje 1, voltaje 2, más el voltaje 3, donde yo sume, y ustedes lo pueden comprobar, 4,76, 1,29 y 6 y 5,95 me va a dar un valor de 12 voltios. ¿Listo? Eso sería para mi circuito en serie. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer en nuestra guía de actividades, en esta guía de protocolo que tenemos para el desarrollo de nuestro componente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí lo que tienen que hacer? Sí, profe, claro. Ok, muy bien. Bueno, ya después nos llega el cuarto punto que nos dice calcular el valor teórico de la corriente total del circuito, pues ya lo estamos hallando, calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia, entonces ya sabemos también cómo realizarlo, y compare los resultados teóricos con los resultados prácticos, pues eso ya es de la parte de la simulación. ¿Listo? Teniendo en cuenta que pues nos tiene que, ya aquí comprobamos que nos daban 12 voltios, comprobamos ya con la sumatoria que nos daban los 12 voltios y nos daba igualmente, ¿cierto? Para la intensidad de la corriente que nos da el mismo total, tanto ya en la parte práctica como en la parte teórica. ¿Listo? Eso sería para nuestro primer circuito. Luego llegamos nosotros y nos pedían nosotros también en este mismo experimento, ¿cierto? En el experimento nos pedían realizar un circuito paralelo. Bueno, como podemos observar, pues es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través de su montaje, ¿cierto? En estos circuitos los elementos se ubican en paralelo, como podemos observar que serían, pues en este caso, las resistencias. Es decir, los terminales se conectan entre sí, positivos, ¿cierto? Con positivos y negativos con negativos. Hay que aclarar, chicos, que en el circuito paralelo, pues desde el terminal positivo, como podemos observar aquí, que ustedes pues también lo tienen muy claro, de la batería, la corriente fluye, ¿cierto? A resistencia, a la resistencia 1, ¿cierto? Fluye a la resistencia 1, a la resistencia 2, ¿cierto? Y a la resistencia 3. El nodo, ¿cierto? Que serían estos punticos que conectan la batería R1, ¿cierto? La resistencia R1 también está conectada con las otras resistencias. Los otros terminales de esas resistencias son similares, ¿cierto? Son porque están unidos. Luego se juntan, ¿cierto? Al terminal negativo de la batería, como podemos observar. Así, pues encontrando tres caminos distintos, ¿cierto? Tres caminos distintos que puede tomar la corriente antes de regresar a la batería, ¿cierto? Por lo que dice que las resistencias pues, asociadas están en paralelo. Entonces, de hecho, este es el circuito que nos muestra la guía con la que nosotros tenemos que desarrollar y simular. Entonces, de manera, aquí nos dicen a nosotros, les tengo para que lo tengan muy en cuenta, el voltaje pues es el mismo entre todos los terminales en paralelo. Todos los componentes de ese circuito que están conectados en paralelo están sometidos al mismo nivel de tensión. Es decir, el voltaje entre nodos verticales siempre es el mismo. De ese modo, la ecuación pues, que se representa de esta característica la podemos observar aquí, donde el voltaje total pues es igual al mismo voltaje 1, igual al mismo voltaje 2 y al mismo voltaje 3, teniendo en cuenta que las resistencias o las características que estemos trabajando. Luego nos dice que la intensidad total del circuito pues es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones. La corriente se divide en todos los nodos que atraviesa.
De este modo, la corriente total del sistema es la suma de todas las corrientes. Entonces, la intensidad de la total del circuito, ¿cierto? Lo podemos encontrar mediante esta fórmula, donde decimos nosotros que la corriente, ¿cierto? Corriente 1 más la corriente 2, la intensidad de la corriente más la intensidad va a ser la sumatoria de todas las corrientes en las que atraviesan. Listo, entonces hay que tener muy en cuenta esas formulitas porque pues obviamente también tenemos que trabajar con ellas. Igualmente para nuestras resistencias en paralelo, nosotros estamos trabajando aquí, tenemos un circuito y en cada circuito pues nos están indicando a nosotros el valor. Aquí nos están diciendo a nosotros que tenemos, estamos trabajando con 12 voltios, que tenemos una resistencia 1 que equivale a 5 ohmios, tenemos una resistencia 2 que equivale a 6 ohmios y una resistencia 3 que equivale a 3 ohmios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que eso nos va a llegar teniendo en cuenta, ¿cierto? Que el valor de ella pues va a ser una resistencia equivalente, ¿cierto? Que sería, en este caso, vamos para lo que es las resistencias en paralelo, ¿sí? Nuestro circuito en paralelo es esta fórmula la que se debe tener en cuenta para sacar las resistencias equivalentes. No es lo mismo que cuando sacamos nuestra resistencia equivalente en un circuito en serie. En paralelo es de esta manera. Entonces, resistencia equivalente que es igual a 1 sobre, ¿sí? 1, siempre va a ir así, 1 sobre el valor de la resistencia 1, que en este caso pues va a ser aquí 5 ohmios, más 1 sería el valor de la resistencia 2, que va a ser 6 ohmios, más 1, que es el valor de la resistencia 3, que va a ser 3 ohmios. Entonces, es decir, que yo reemplazando eso y haciendo su debida operación, ¿cierto? Que siempre nos ayudamos con nuestra calculadora. Bueno, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos tiene que dar una equivalencia en resistencia de 1426 ohmios. Es decir, que va a ser la equivalencia, ¿cierto? De toda nuestro circuito para ello. Entonces, al reemplazar y operar, nos da esto. ¿Listo? ¿Para qué? Para teniendo en cuenta que estamos trabajando aquí con un voltaje de 12 voltios. ¿Listo? Eso sería para lo que es la resistencia en paralelo, nuestro circuito en paralelo para sacar la equivalencia que nos piden. Teniendo en cuenta eso, me voy para mi circuito en paralelo que me pide simular nosotros, que nos pide simular en nuestro software. En este momento yo aquí lo saqué, me dice realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para las resistencias R1, R2, R3. Asuman valor para el voltaje. Ejemplo, 12 voltios, nos volví a decir a nosotros. ¿Qué dicen? Yo me traje a la mano aquí, ¿cierto? La gráfica, ¿cierto? Que nosotros tenemos que hacer nuestro circuito. Podemos observar R1, R2 y R3. ¿Yo qué hice? Fui a mi simulador, igualmente saqué mi protoboard, ¿cierto? Saqué las 3 resistencias, ¿cierto? ¿Y qué hice? Aquí, mediante el cableado, pues lo que hice fue trabajar donde comenzaba el terminal de la primera resistencia hacia la segunda, de igual manera segunda hacia acá, pues podíamos quedarla completa. Yo la hice de esta manera, cada uno trabaja, ¿cierto? Como lo ha hecho, como lo sabe hacer, entonces hay muchas maneras de cómo realizarlo. Yo lo hice de esta manera, de igualmente para las demás resistencias. Y hice mi cableado por acá para que me quedara. Saqué mi multímetro y saqué mi fuente. ¿Listo? A cada una de las resistencias me decía igualmente a mí, ¿cierto? Que podía diferentes valores para cada una de ellas. Yo a resistencia 1 le coloqué 350 ohmios, resistencia 2 le coloqué 1200 ohmios, resistencia 3, 3200 ohmios. Esto fue lo que yo
le coloqué, no, le saqué los valores a cada una de mis resistencias, pues teniendo en cuenta lo que ya habíamos dicho del código de colores, ¿cierto? Entonces, a cada una le hallé su valor. Listo. Aquí tengo otra vez de nuevo la formulita de cómo sacar la equivalencia que se obtiene. Bueno, teniendo en cuenta ya eso, yo aquí me vine. A mí me decía a mí que en circuito en paralelo, ¿cierto? Me correspondía sacar a cada uno de ellos ya. Ahora, no me estaban pidiendo a mí el valor eh, de ella, sino que me estaban diciendo a mí que yo igualmente en mi fuente coloqué que eran 12 voltios, ¿cierto? Pero aquí me están pidiendo a mí, ojo, en este caso, permítanme un momento, chicos, un momento, por favor. Si hay audio,
de los demás compañeros. Profe, no se le está escuchando. Ella dijo que la esperara un momentico. Ah, es que como se ve ahí pues ella ahí como corriendo las diapositivas. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok, Ahora sí. ok. Es decir, que estaba hablando mejor dicho. Bueno, ok. Creería que quedamos ahí. Chicos, ¿me confirma si me escuchan? Sí, profe, ahí habíamos quedado. Ok, Sí, profe. ok. Bueno, entonces nos decía que realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para las resistencias, tanto para R1, R2 y R3. Entonces yo traje aquí, ¿cierto? Como les decía, el, el circuito que nos está pidiendo nuestra guía. De igual manera, saqué el valor de resistencia 1, resistencia R2 y resistencia 3, teniendo en cuenta pues el código de colores de nuestras resistencias que nos daban. ¿Qué hice? Fui al simulador, saqué mi protobar, ¿cierto? Saqué mis resistencias, mis 3 resistencias a trabajar, saqué mi multímetro y saqué lo que es la fuente de energía. Como podemos observar aquí, tengo ya empezando a montar mi circuito. ¿Qué hice? Ubiqué mis resistencias como me pedía el circuito en paralelo. Yo lo hice de esta manera, ustedes lo pueden hacer de otra manera, como les decía anteriormente, no hay ningún problema con ellos. Lo que hice fue cablear, ¿cierto? Al comienzo de mi circuito, igualmente
para el final de mi circuito, ¿cierto? Teniendo en cuenta el valor de la resistencia ya, ¿cierto? Entonces lo que yo vine a hacer fue lo siguiente. Ya luego lo que hice fue conectar al circuito, ¿cierto? Al circuito que yo realicé, conecté mi fuente de energía, mi fuente, indicando pues obviamente el cable positivo al comienzo de mi circuito, cable negativo al finalizar, como podemos observar. Luego me decía a mí que lo que yo tengo que hacer es hallar, ¿cierto? La corriente, la intensidad de la corriente, nosotros de ese circuito. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente, como podemos observar, yo tenía aquí acomodadita, ¿cierto? Ubicada en cada terminal de los orificios del protoboard, la resistencia. Para hallar ya lo que es el circuito en paralelo, yo lo que tengo que hacer es girar la resistencia, ¿cierto? O un orificio, ¿cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Para qué? Para colocar un cable, que es el cable positivo de mi multímetro, ubicarlo donde estaba ella ubicada anteriormente, en el orificio donde ella estaba residente ahí. Y el cable, ¿cierto? En este caso estoy utilizando el cable negativo de mi multímetro, lo ubico donde ella queda actualmente. Hay que hacer esas conexiones muy bien, no dejarla más allá ni más acá, sino donde del término de la resistencia. Entonces, se ubica, ¿cierto? En el orificio donde ella estaba, y el otro cable se coloca donde ella está actualmente. Está así como nosotros en el circuito paralelo pues hallamos lo que es la corriente. En este caso me dice a mí que esta resistencia, ¿cierto? En esa resistencia pasa 34.3 miliamperios. Hay que tener en cuenta otra cosa, como le decía, cuando hallamos lo que era la resistencia, pues se coloca en R. Cuando hallábamos el voltaje, se colocaba en voltaje. Pero en esta parte vamos a hallar lo que es la corriente de cada una de ellas. Entonces se coloca en A, que sería amperios. ¿Listo? Es así como tenemos que hacer para cada una de nuestras resistencias. ¿Listo? Entonces, en cada una de nuestras resistencias la tenemos que hacer de esa misma manera. Entonces, como podemos observar aquí en mi fuente, yo coloqué, ¿sí? Uno le da aquí clic y ahí sale un cuadrito donde yo puedo ubicar cuántos voltios voy a trabajar. Y aquí, automáticamente al conectarla ella a mi circuito, me va a decir a mí que el total, ¿cierto?, de corriente que hay en ese circuito es de 48 miliamperios, ¿sí? Es decir, que la sumatoria del valor que me llame en miliamperios de la resistencia 1, la resistencia 2 me tiene que dar ese total, recuerden. Entonces, teniendo en cuenta que mi resistencia 1 yo lo coloqué con 350 ohmios, sería R1, ¿cierto? R2 serían 1200 y R3 serían 3200 ohmios. Para cada una de ellas tengo que hacer lo mismo, sacarla de aquí donde ella está, girarla, ¿cierto? Y luego venir a conectar el cable acá donde ella estaba y luego el cable negativo colocarla donde ella está actualmente. Y así vamos nosotros a generar, ¿cierto?, la corriente que pasa por cada una de ellas. Claro, hasta ahí, ¿me están escuchando fuerte? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Nos mandan igualmente, nos dice a nosotros que hay que calcular el voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, ¿cierto? Y completar la tabla, que era lo que yo estaba haciendo acá, utilizando cada uno de los multímetros y hallando para cada una de ellas. Si yo hice el ejercicio con una, hay que hacerla con la segunda resistencia, igualmente para la tercera. Entonces, resistencia 1, que es el valor de 550 ohmios. ¿De dónde lo saqué? Pues yo fui, hice las operaciones que tenía que hacer en el código de colores para cada una de ellas, teniendo en cuenta sus bandas, y dije que era 350, por eso tengo 350. Para la resistencia 2 serían 1200 ohmios, para la resistencia 3, 3200 ohmios. Entonces, el valor del voltaje, mira lo que aquí yo voy, ¿cierto? La intensidad del valor de la resistencia 1, 34.3 miliamperios.
Eso me dio, ¿cierto? Perdón. 34.3 miliamperios, ¿sí? Que me quedaría para esta primera. Entonces, de igual manera tengo que sacar para la resistencia 2, de igual manera tengo que sacar para la resistencia 3, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues el voltaje con el que estoy trabajando, pues sería 12 voltios. Bueno, en paralelo, pues aquí está lo que es la equivalencia para obtener la resistencia de la equivalencia. De igual manera, entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Como le dije anteriormente, pues reemplazar en mi fórmula el valor de la resistencia 1, que en este caso viene a ser 350 ohmios, para resistencia 2, que viene a ser 1200 ohmios, y para resistencia 3, que viene a ser 3200 ohmios. Tengo que operar para saber cuánto es la resistencia de la equivalencia. Así es como podemos sacar ya para nuestro segundo ejercicio. ¿Claro hasta ahí? Como podemos observar aquí estoy comprobando que el voltaje entre nodos verticales pues siempre es el mismo. Aquí yo lo que hice fue calcular, ¿cierto?, el voltaje para la primera resistencia y me va a dar 12 voltios, teniendo en cuenta que pues va a ser el mismo que tenemos en cada una de ellas. Ya como para que ustedes se dieran de cuenta un poco de cómo iba a ser esa comprobación. Bueno, luego de eso a nosotros nos dicen en nuestra guía, ¿sí? En nuestra guía nosotros nos dice que fuera de realizar, simular lo que es el montaje en serie, ¿cierto? El montaje paralelo, montaje mixto, debo de tener en cuenta la medición de corriente y la diferencia de potencia. ¿Y por cuál las debo de comprobar? Me dice a mí que debo de comprobarla por medio de la ley de Kirchhoff, ¿cierto? En un circuito. Entonces, por medio de la ley de Kirchhoff, pues la única que podemos nosotros aplicar en este caso, pues va a ser por el circuito en mixto, que vamos a encontrarlos todos para encontrar lo que son sus nodos y sus mallas. Entonces, primero que todo, nosotros aquí lo que tenemos es tener en cuenta esos primero, tener en cuenta esos conceptos básicos, ¿sí? En este experimento nosotros vamos a realizar, ¿cierto?, una serie igualmente de formulitas para aplicarlas y de todo. La idea es que, por favor, yo me imagino que ya ustedes en ese momento ya han leído la guía. Para eso la primera actividad, pues esa fue la tarea principal, para que todos como que estemos en contexto y trabajando en ella. De igual manera, antes de que se me olviden, la idea es que el jueves, porque la verdad yo en ese momento ya estoy en sustentaciones en otro curso, me queda muy poco tiempo, pero de igual manera la idea es que el jueves, porque habíamos quedado en que podíamos trabajar en horas de la noche también, sacar 1 hora, 2 horas más. ¿Para qué? Para que ustedes tengan dudas, inquietudes, los que están trabajando ya con estos desarrollo de estos experimentos, pues nos conectemos y comencemos a mirar cómo vamos, qué les hace falta, cómo van, qué dudas, qué inquietudes tienen. Entonces, por favor, la idea es que miramos la temática y vamos trabajando. Recuerden que estas actividades hay que presentarlas pronto, ¿no? Recuerden que ya entramos a noviembre, ya hoy es 7, entonces hay que ir trabajando. Nuestro próximo encuentro, creo, si no estoy mal, es el próximo 17, pero la idea es que antes de ese encuentro, de igual manera, por eso le decía este jueves que viene, pues encontrarnos en horas de la noche de 7 a 9, de 7 a 8, una hora que ustedes me puedan, porque sé que todo el mundo pues trabaja, llega cansado, tiene otros cursos, pero la idea es irnos encontrando para ir desarrollando dichas actividades y que pues puedan contar con mi acompañamiento también. La idea es esa. ¿Listo? Bueno, entonces para estos conceptos de las leyes de Kirchhoff hay que tener muy en cuenta que son elementos activos. Entonces, esos elementos activos pues son los elementos de un circuito capaces de suministrar energía al circuito. Las fuentes, como son las fuentes de tensión, son elementos activos. Elementos pasivos son los elementos de un circuito que consumen energía. Son elementos pasivos, las resistencias, y los condensadores. Nudo es el punto en un circuito donde concurren más de 2 conductores. Rama
es el conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nudos consecutivos. Y malla es el conjunto de ramas que forman un camino cerrado en un circuito que no puede subdividirse en otros ni pasar dos veces por la misma rama. Entonces aquí podemos observar, tenemos un ejemplo de esas leyes de Kichun, método de la malla, ¿sí? Aquí nos dice a nosotros que aquí pasamos nosotros por este primero, ¿cierto? Pasa esa la intensidad, ¿cierto? De la corriente. Entonces, eso es lo que nos indica a nosotros esas leyes de Kichun. Nos dice a nosotros, ¿cierto? Que el punto donde el nodo, ¿cierto? En este caso, los nodos, los puntos que se hacen, los puntos, ¿cierto? Que se encuentran los cables. Bueno, entonces nos dice a nosotros que en ella tenemos que mirar muy bien nosotros cómo vamos a aplicar dicho potencia que nos están dando y cómo calcular nosotros dichas intensidades que nos dan, teniendo en cuenta también el valor de la resistencia, la diferencia del potencial, ¿no? Porque el potencial que hay en la malla, pues la sumatoria circular debe dar 0, que es lo que nos indica a nosotros la teoría de Kirchhoff. Entonces, los multímetros pues van a medir las potencias de la corriente. Entonces, aquí podemos observar, tenemos un ejemplo donde están las resistencias, donde está el valor de cada una de ellas, ¿sí? De igual manera, aquí podemos observar que hay un circuito en... Aquí nosotros vamos a hablar, enfatizar un poco más. Ese es el circuito que nos dan a nosotros en este momento, en esta guía. Bueno, nos dicen a nosotros que pues es el circuito mixto, es el circuito que resalta las combinaciones de las dos configuraciones básicas que ya miramos al comienzo, que son los circuitos en series y los circuitos en paralelos. Bueno, en general, los circuitos mixtos tienen una fuente de alimentación, como podemos observar, como todos conectadas en serie, ¿cierto? Interruptor que energiza todo el sistema por igual. Después de este alimentador generalmente hay varios circuitos secundarios cuya configuración varía de acuerdo con la estructuración de los receptores, circuitos en serie y paralelos sin patrón específico, teniendo en cuenta aquí nuestros nodos. ¿Listo? Eso sería ya como para él. Aquí yo lo hice un poco más, ¿cierto? Realizando nuestro circuito mixto con diferentes resistencias. Tengo el valor de resistencia 1, que vamos a colocarle 2 a ese valor de la resistencia, 2 ohmios. Aquí en resistencia 2 me va a quedar 5 ohmios y en resistencia 4, ¿sí? En esta parte de acá me va a quedar de 3 ohmios. Es decir, a cada uno le va a colocar, tenemos 3, 4, 5 resistencias, a cada una de ellas le vamos a colocar un valor diferente. Entonces, teniendo en cuenta eso, es lo que nosotros hablamos y activamos directamente por medio de las leyes de Kirchhoff, que en la malla 1, ¿sí? Circula la corriente 1. Aquí estamos hablando de una malla 1, ¿cierto? En este estaría circulando lo que es la corriente 1. Igualmente para nuestra malla 2 que tenemos aquí, ¿cierto? Que sería todo este flujo como tal, entonces estaría corriendo, ¿cierto? La corriente 2 y en esta malla 3 sería la corriente 3, ¿cierto? Entonces es así como nosotros tenemos que mirar nuestro circuito e ir interpretando para poder llegar nosotros a ¿qué? Ya al simulador y poderlo aplicar, teniendo en cuenta que pues ahí nos están indicando a nosotros que para esa actividad, ¿cierto? Del circuito mixto hay que determinar pues igualmente, antes de eso tienen que determinar manualmente los colores de cada resistencia, pues obviamente como ya se hizo en circuito en serie y en paralelo, con el código de colores lo comprueban con el simulador, ¿sí? Calcular el valor de la corriente y el voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia y igual manera tienen que completar ustedes una tablita donde le van a pedir a ustedes
qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, eso sería en ese momento. Ya teniendo en cuenta, vámonos para el montaje, ya utilizando, yo lo voy a utilizar en montaje en el circuito mixto para hacer cumplir lo de las leyes de Kirchhoff que me están pidiendo a mí, ¿cierto? Que me dice que tengo que tener la medición de la corriente y la diferencia de potencia y la debo de comprobar por esa ley. Entonces es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, teniendo eso y sin más preámbulo, pues entonces nos vamos nosotros para mi simulador. Y aquí me dice medición de corriente, diferencia potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Como podemos observar, yo lo que hice fue inmediatamente ir otra vez, sacar mi protobar, ubicar, miren lo que yo hice, ¿cierto? Tengo el circuito aquí en serie, las tengo las otras en paralelo. Entonces, ¿qué hice? En este momento yo saqué también mi fuente, ¿cierto? Para conectar. ¿Qué hice? Porque saqué dos fuentes. En ese sentido lo hice porque puedo sacar tanto la corriente, ¿cierto? De este lado de mi circuito con 3, igualmente puedo hacer la siguiente con los otros. Entonces, yo lo que hice fue eso, en cada una de ellas, ¿cierto? Comencé a colocar, saqué igualmente